todos, para los que nos saludamos también. Aquí estamos desde Ecuador, contentos, sirviendo al Señor, también un poco, bueno, afectados, ¿no? por las situaciones que muchos de ustedes están viviendo. Y no solo eso, ¿no? Pensaba en estos días, acá hay una familia muy conocida, la familia Medranda, creo que habíamos compartido algo la otra vez que estuvimos juntos, y esta familia, una familia de muchos creyentes en la familia, y una familia numerosa, ¿no? De muchos hermanos, primos, y esta familia, dos de los adultos son pastores en esta familia, y se ve que en Año Nuevo, teniendo su reunión familiar, alguien tenía COVID y se empezó a pasar por toda la familia. Y bueno, han fallecido varios hermanos allí, tías, mayormente con algún tema de salud preexistente, ¿no? Que eso agrava un poco la situación. Y bueno, es una familia que ha vivido toda clase de pruebas, ¿no? Porque en estos días, además de ir muriendo personas, incluso murió uno de ellos que es pastor, un hombre de 47, 46 años, joven, no tenía enfermedad persistente, pero la neumonía no la pudo superar, ¿no? Y a pesar de todo el cuidado médico. Entonces, en medio de eso, al hermano estaba yendo y viniendo con su camioneta para todo, ayudando a la familia. En un momento baja para hacer algo y y cuando va a buscar la camioneta, le habían robado la camioneta. En eso se enteran que se metieron en una casa de ellos, tenían una casa en un campo, y le robaron hasta el techo. Le sacaron los tirantes, las chapas, ¿no? El zinc, todo. Y así, ¿no? Una calamidad tras otra. Y vos decís, Señor, qué difícil. Qué difícil. Habíamos hablado con la chica que estuvo acá con nosotros en el campamento virtual, que vino a ser equipante, ella, una buena piba que colaboró con nosotros, sirve en la iglesia. Entonces, siempre uno trata de mandar palabras de ánimo, ¿no? Uno ora, pero es difícil sobrellevar la aflicción y el quebranto, ¿no? de las pruebas. Me gozaba, por otro lado, con Vane, de escuchar que Bernal, segunda vez con COVID y revive. Y vos decís, bueno, gloria a Dios, no todo es malo, no todo termina mal. Y es una perspectiva humana. Y yo les quiero hablar con el corazón, ¿no? Creo que el mensaje que voy a compartir es muy, muy familiar. Yo sé que se está grabando, se subirá a YouTube, pero no me gustaría que, no sé, en lo personal, ¿no? Quiero hablar con el corazón, con ustedes, como mi familia, y si se puede quedar entre nosotros y en los miembros de la iglesia que no están, que lo puedan ver por video, no hay problema. Pero no me gustaría que salga tan público, porque realmente quiero hablarles con el corazón a través de su palabra, ¿no? Vamos a orar y vamos a ver en la palabra de Dios que tiene para nosotros hoy. Querido Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tus fuerzas, por tu presencia y por tus promesas, Señor, que nos sostienen, que nos ayudan a mirar con esperanza hacia adelante. Señor, ayúdanos a no poner nuestra fe en nuestras expectativas, sino en tu persona, y entender que tú tienes propósito y que tu mirada y tus pensamientos son tan altos y tienen un propósito tan elevado que nosotros no podemos comprender, pero que sí podemos confiar y descansar. Gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por sostenernos a todos, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra madurez. Tú nos amas y nos sostienes a cada uno. Oramos agradecidos por este tiempo con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y en el Salmo 91, un salmo que aprecio tanto, creo que es
ya de inconverso lo escuchaba porque mi mamá iba a una iglesia y pentecostal, entonces le metían el Salmo 91 por todos lados y que podía hacer cualquier cosa que nunca le iba a pasar nada malo, ¿no? Porque un poco eso predican a veces los pentecostales y creen que solamente cuando te va mal es porque estás haciendo vos algo mal. Eh, entonces, medio como la doctrina de los amigos de Job, ¿no? Un poco tienen eso, de que, si a vos te va mal es porque estás mal con Dios. Y no es así, no es así. Y ves en el Salmo 91 al Dios eterno y poderoso de nuestro lado. Y me encanta eso. Por eso vamos a leerlo y vamos a tomar mucho de lo que esto dice para nuestra vida. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Un hermoso salmo que tenemos que entender y estudiar porque nos hace bien al corazón. Es conocer más a Dios. ¿Sabes? En el versículo 1 aparecen ya inmediatamente 4 nombres de Dios. 4 nombres de Dios que describen el carácter y la persona del Dios que tenemos y en el que confiamos. Fíjate, ahí dice el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo. Cuando vamos, la primera referencia del Altísimo la vamos a encontrar ahí en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, acompáñame. Génesis capítulo 14, versículo 18, en el contexto de Melquisedec, cuando Abraham se encuentra con el sacerdote, con este rey sacerdote, símbolo, figura del Mesías que iba a venir como rey sacerdote o como sacerdote rey. Una figura que el cuadro levítico no podía representar, ¿no? Porque el cuadro levítico era solo una orden sacerdotal, pero la de Melquisedec era una orden sacerdotal distinta, similar a la del Mesías que iba a venir. Decimos que iba a venir porque para Génesis capítulo 18 el Mesías todavía no estaba presente, no había llegado, no había sido enviado. Entonces, dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y ahí aparece la primera referencia. ¿Sabes? Me encanta porque el rey Altísimo en hebreo es el Elión. El Elión. El Elión destaca fortaleza y soberanía de Dios. Destaca fortaleza y soberanía de Dios. Dios es fuerte y está por encima de toda circunstancia, está por encima de todo lo existente. Él es el Dios trascendente, el Dios que no depende de nada, que existe en sí mismo. Y ahora vamos a ver que eso lo complementa el siguiente nombre. Dice el Altísimo, dice después en el versículo 1, ¿no? El Salmo 91, volviendo ahí, siempre tenés la mano ahí en Génesis, ven por Génesis porque vamos a volver ahí para ver los siguientes nombres. El abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el Dios Todopoderoso. Génesis 17:1 aparece primera mención del Todopoderoso. Ahí estaba Abraham, que había sido llamado y que estaba en la tierra que Dios le había prometido. Y
y va a Dios a demandar de él hacer un pacto que se instala bien conocido, ¿no? La circuncisión. Y en ese contexto empieza así el capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Primera mención en la escritura de este nombre. El Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. El Todopoderoso. Y encontramos aquí la referencia, ¿no? El Shaddai, el texto, la palabra hebrea para el Todopoderoso es el Shaddai. El Shaddai se deriva de una palabra fin que significa montaña. Dios es presentado, por lo tanto, como el imponente, el Todopoderoso de pie, como una roca fuerte, como una montaña, estable, que nos da seguridad, que en medio de cualquier catástrofe natural uno se refugia. Él es el Shaddai, el fuerte, el todopoderoso. Él tiene poder sobre toda circunstancia y sobre toda situación y sobre toda necesidad humana. Él tiene poder verdadero y su poder no tiene límites, como cada parte de su esencia no tiene límite. Él es infinito en todo. Él es infinito en amor, es infinito en poder, es infinito en su soberanía, en todo lo que se define a él, todo lo que a él lo define es el todopoderoso. Es infinito en todo. Y me encanta el concepto de todopoderoso y de infinitud. Hablaba ayer con un joven que me llama a la mañana porque le tocaba dar la lección en el club bíblico y la lección del material hablaba de Dios como la Trinidad, ¿no? Tenía que hablar de la Trinidad y este chico me dice Quichua, ¿no? De los indígenas acá, de una de las etnias que tenemos en Ecuador. Estamos haciendo entrenamiento con ellos, con clubes bíblicos, le hemos enseñado cómo usar las lecciones, estamos haciendo entrenamiento así por Zoom cada semana y charlamos. Y él me llama, se llama Johnny, y me dice, no, yo hermano le llamo, disculpe, porque tengo una duda. Y sí, decime, Johnny, ¿qué pasó? No, es que, ¿cómo se explica la Trinidad? Porque acá dice cómo tengo que contar, pero la verdad que ni yo entiendo. Entonces tengo miedo de decir cualquier cosa hoy a la tarde, me dice. Yo decía dentro de mí, ¿por qué no me llamó antes? Pero bueno, empezamos a hablar y algo que le traté de dejar claro es, más allá de que si estás estudiando la Trinidad, o que es re complicada, o estás estudiando algún otro aspecto de Dios, hay que entender que Dios es infinito y nosotros no. Comparación de esto, intentá agarrar un vaso y meté todo el océano en él. Es imposible. Jamás el océano entraría en un vaso. Así es nuestra mente y así es Dios. Nuestra mente es como el vaso y Dios es como el océano. Es imposible comprender a Dios. Por eso dice Isaías que sus caminos no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Así como sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Es imposible comprenderlo, abarcarlo. Eso es comprensión, abarcar. Podemos entender, podemos explicar, pero no podemos comprender, no podemos abarcar con nuestra mente cómo es Dios, porque Él es infinito en todo y nosotros no tenemos una capacidad infinita para comprender esto. Por lo tanto, también es una cuestión de fe, de confianza, de confiar en Él y en lo que Él nos dice, más allá de que no podamos comprender su persona, quizá no podemos comprender las circunstancias que nos pasan, quizá no podemos comprender cómo resultan las cosas que suceden y chocan contra nuestra expectativa, chocan contra nuestro conocimiento o contra nuestro intelecto y decimos, pero yo no esperaba esto. ¿Sabés? La misma cuestión se hace en los discípulos con Jesús. Cuando Jesús es arrestado, le dice a Pedro, guarda la espada. Pedro, no tenés que pelear esta batalla. No se pelea así esta batalla.
tenemos que comprender que el Señor tiene el control y es el soberano, y que no podemos pelear muchas de estas batallas por nuestras fuerzas o con nuestras expectativas o con nuestra manera de ser, sino que hay que rendirse a Él en confianza, en confianza. Eso no significa que no nos traiga dolor. El dolor y la confianza van de la mano, porque son cuestiones distintas. El dolor, Job sufrió. Y Job, a pesar de que sufrió, el Señor mismo da testimonio de él y dice que era un hombre perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después dice, en todo esto no pecó Job, ni se halló mal en él. Ya había perdido a los hijos, había perdido todo lo que amaba. Tenemos que comprender que en medio de la aflicción, de la prueba, el Señor está con nosotros. Mira, sigue el Salmo, ¿no? Es omnipotente, es altísimo, pero dice el versículo 2, diré yo a Jehová, tercer nombre de Dios. Ahí si vamos a Génesis, capítulo 2. Vamos rapidito, Génesis capítulo 2, hermoso, porque... Ok. Génesis capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y ahí aparece la palabra Jehová Dios. Y es la primera mención de Jehová. Y encontramos aquí que dice Jehová es Yahvé en hebreo, y HWH sería la transliteración de cada letra del hebreo al español. No tiene traducción, no hay manera, pero significa, y encontramos su sentido más amplio en Éxodo capítulo 3, cuando ahí Jehová se presenta a Moisés, y Moisés dice, pero ¿en nombre de quién iré? Cuando vaya a hablarles, ¿en nombre de quién voy? Y Jehová le dijo, vas a ir y les dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. Y ahí aparece el significado de Jehová. Yo soy el que soy, es decir, el autoexistente. ¿Sabes? Habla del autoexistente activo y también del Redentor de Israel. Este nombre aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento. 6.823 veces aparece en el Antiguo Testamento, mostrando que Él no solamente es el soberano, es el fuerte, es el altísimo, pero también Él es el autoexistente. Él no depende de nada ni de nadie. Él no necesita nada. Él existe en sí mismo. Él es trascendente. Es decir, justamente la palabra que sigue después dice creó. Esa palabra es bará. Bará significa y tiene sentido en que Él creó de la nada. No usó ningún material preexistente para diseñar o crear las cosas que existen. Cuando Él trajo a la existencia el universo de la nada. No había nada antes. No había ningún material de que Él pudiera tomar para con eso diseñar. Lo va a hacer Por eso Él es trascendente, porque no puede ser parte de la materia, no puede ser parte del tiempo, no puede ser parte de ningún elemento que Él creó. Ningún creador, ningún ingeniero puede ser parte de los elementos que utiliza para crear. Está fuera. Así que cualquier ingeniero que crea algo, lo que crea hace que ese ingeniero sea trascendente a eso creado, porque no es parte. Y Él no es parte ni del tiempo, ni del espacio, ni de la materia.
Es interesante que en Génesis 1:1 dice: en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Encontrás los tres elementos de la existencia en el primer versículo de la Biblia. Es hermoso entender que Dios, el trascendente, el autoexistente, Él es eterno y Él no depende de nada. Podemos hablar de esto mucho y nunca vamos a abarcar lo que implica, porque es imposible para nosotros. Apenas entendemos el reloj de la pared cuando hablamos del tiempo. Y fantaseamos con películas del viaje en el tiempo, sin entender siquiera el 10% de lo que es el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Hay tantas cosas que no podemos comprender y abarcar con nuestra mente, con mucho menos al infinito. Jamás podríamos. Pero esto nos da confianza. Mirá, entendiendo esto, en la NTV, cuando leemos, les quiero invitar a leer los primeros 2 versículos, la Nueva Traducción Viviente, dice: los que viven al amparo del Altísimo, estamos en el Salmo 91, ¿no? Versículo 1 y 2. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Por qué? Porque está basado en lo que Él es. En lo que Él es. Más que en lo que Él hace. Más de lo que puedo esperar de Él, mi confianza se basa en lo que Él es. Y en lo poco que puedo llegar a saber de Él, me sostiene. Me sostiene. Luego sigue. Y me encanta porque uno puede encontrar que la seguridad está en su carácter, ¿no? Como digo, la seguridad de mi confianza, mi seguridad, está en su carácter, en lo que Él es. Pero seguimos y vemos el cuidado que Él tiene, el cuidado de Dios y las bendiciones que vienen de su cuidado. Versículo 3, de ahí del versículo 3 en adelante, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es mi refugio. En Él puedo refugiarme y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, del versículo 8 y en su contexto nos va animando a volcar nuestro corazón en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, a volcar nuestra circunstancia en Él, no confiando en nuestras expectativas, porque nuestras expectativas están basadas en nuestro corazón, en nuestras emociones. Pero cuando vos confías en su persona y sabés que Él tiene otros caminos y que tiene otros senderos y que tiene otros pensamientos, Él mira la vida de una manera tan distinta como nosotros miramos la vida. Cuando yo miro la vida, solamente me estoy limitando a ver lo que me rodea, a lo que puedo alcanzar a ver con mis propios ojos. Y claro, somos seres que no solamente pensamos, también sentimos. Y necesitamos tener alrededor a los afectos. Necesitamos tener alrededor nuestro las personas que amamos. Y cuando faltan esas personas, o por distancia, o por una enfermedad, o por la muerte misma, sentimos un vacío muy doloroso. Muy doloroso. Y centramos la perspectiva de la vida en lo que podemos percibir, en lo que sentimos. Y esa percepción es muy limitada. En la Escritura aparece qué piensa Jehová de la muerte. Y dice, por ejemplo, ahí en el Salmo tan conocido, ¿no? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y claro, uno entiende eso y decís, bueno, para Él es estimada, claro, porque nuestra alma es eterna, porque nosotros pasamos de acá a su presencia.
Pero los que quedamos acá, quedamos con el vacío del afecto, quedamos con el dolor. Y el dolor es muy, muy entendible. Y está bien, hermanos, tener dolor. Yo tengo dolor en mi corazón porque veo sufrir a mis amigos, a mis hermanos, y mis hermanos sufren más que yo, por supuesto, porque son los que están viviendo bajo la prueba. Y recuerdo cuando yo he vivido pruebas que uno tiene un dolor profundo, pero también hay una paz. En esa confianza del Señor hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entiendo que cada vez que uno sufre, Dios está haciendo una obra que nosotros no podemos ver ni comprender, que escapa a nuestros ojos, pero que podemos ver con los ojos de la fe. Job no entendía todo lo que le pasaba. Y los amigos lo que hicieron fue agravar la situación en vez de aliviarla. Porque en un error teológico que ellos tenían, decían, si te va bien es porque estás bien con Dios. Si te va mal es porque vos estás mal con Dios. Así que todo lo que te pasó, Job, es porque manifiesta tu hipocresía, manifiesta tu intolerancia, manifiesta tu lujuria, manifiesta tus pecados. Ahora se ve todo. Ahora, con todo lo que perdiste y lo que estás pasando, Job, ahora se ve la verdad, que vos eras un trucho. Eso le estaban diciendo al pobre Job. Porque estaban basados en un entendimiento errado de cómo Dios obra en nosotros. Claro, es verdad, ¿no? Cuando uno se equivoca, sufre consecuencias de sus errores. Pero que yo mire, digámoslo así, ¿no? Como dice Job, nunca he hecho pacto con mis ojos, nunca miraría a una virgen. Es decir, yo no miraba pornografía. Pero digamos que Job miró pornografía. Ah, y por eso se le murieron los hijos. Y por eso vinieron y le robaron todo y lo dejaron en la pobreza. Y por eso le dio una sarna maligna. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver una cosa con la otra. A lo que voy es, qué mala la teología que estos hombres tenían, ¿no? Qué mala, qué mal pensar de no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y Dios al final defiende a Job. Dios se presenta ante Job y primero lo confronta y le muestra la eternidad y le muestra la dificultad y la complejidad del universo. Le habla de las constelaciones, le habla de quién sostiene la vida. Y Job dice, miserable de mí, me callo la boca, no hablo más. No tengo nada que decir ante la eternidad. Dios lo expuso ante la eternidad misma. Y Job no tuvo ninguna palabra para decir. Por eso digo que tenemos una comprensión tan pequeña, de cosas que no podemos hablar y comprender. Pero el dolor es el dolor. Y yo comprenda o no comprenda, el dolor está ahí. Y tenemos que unirnos no solamente en oración, abrazándonos unos a otros, porque necesitamos esto, ¿no? Necesitamos esto. En este tiempo de pandemia, la distancia, el aislamiento juega un papel importante, ¿no? De que afecta mucho. Pero qué lindo, Huguito compartía hoy cómo lo llamó José y qué bien que le hizo. Y es una lección para mí. Parece que una llamada no es insignificante, pero qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es. Estar al lado de todos, ¿no? Uniéndonos en oración y con algo práctico, quizá una llamada, ¿no? Como una gran lección que nos deja. Y uno sigue leyendo en el Salmo y encuentra, como leíamos, ¿no? Lo leíamos de corrido, y vas encontrando cómo el Señor promete. Ahora quiero decirte algo, es un salmo mesiánico. No es un salmo que va directo a nosotros, sino que la comprensión primaria de este salmo es hacia Cristo mismo. Como el Señor lo iba a librar aún de las consecuencias de la muerte. Y vemos en este salmo cómo el Señor finalmente le da victoria sobre Satanás, ¿no? Pisarás al león
al áspid. Lo llama Pedro el león que anda rugiendo alrededor buscando a quien devorar. Aquel sigiloso cazador que está al acecho, pero también como el áspid, la serpiente, y después lo nombra como dragón, ¿no? Y el Señor venció y lo aplastó, como dice Génesis 3:15, primera mención del Mesías que iba a venir, que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y así fue. Y el Salmo 91 da un poco más de detalle, pero mirá cómo termina. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, lo libraré, lo pondré en alto. Resucitó nuestro Salvador, venciendo a la muerte y a todo. Los enemigos no lo pudieron derrotar. Muchas veces planearon los religiosos y políticos de su época destruirlo y no pudieron. No pudieron. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y así fue. Y dice acá, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Te acordás en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y llegó ahí el momento del mayor angustia y presión, porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad, de todos los tiempos, sobre él mismo. Y en esa circunstancia de separación con el Padre por causa del pecado, le dice Dios mío. Pero Dios cumplió su promesa, lo libraré y lo glorificaré. Termina diciendo Padre, después de esas palabras y de decir consumado es, y antes de entregar el Espíritu, él dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Volvió a esa comunión con el Padre. Y él sabe qué es sufrir. Él también tuvo dolor, tuvo angustia. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué? ¿Qué diré? ¿Que no viera la cruz? En otras palabras, ¿no? El Señor sabe lo que es sufrir. Sabe lo que es cargar con la angustia. Y nos comprende. Nos comprende. Él vivió una experiencia que en su esencia divina no había experimentado. Porque Él es eterno. Él está fuera y trascendente de todo. Pero Él decidió meterse en nuestro tiempo, en nuestro espacio y en nuestra materia. Como hombre. 100% hombre, Jesucristo. Y vivió toda la experiencia humana, aunque sin pecado. Y él nos puede comprender. Job clamó por alguien así, ¿te acordás? Job dijo, ¿qué daría por tener un mediador entre Dios y yo? Alguien que comprendiera el dolor que sufro y que pudiera poner la mano en el hombro mío y en el hombro de Dios. Pero no hay alguien así. Sí que hay Job, Jesucristo. Claro que lo hay. Y él es Dios para poner su mano en el hombro de Dios. Y es hombre para poner su mano sobre tu vida y sobre la mía. Y me encanta porque a pesar de que este salmo, y ya terminando, es un salmo que nos hace promesas y nos muestra libertad, aún de la muerte, es un salmo específicamente que se interpreta en la persona de Cristo, ¿no? Pero yo me lo puedo apropiar. Me lo puedo apropiar. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo podemos reconciliar todas estas promesas hacia el Mesías con el hecho histórico de que los hombres lo mataron? ¿No? Y si aplicamos el Salmo a los creyentes de hoy, también un poco hay conflicto, ¿no? ¿Cómo lo ajustamos a los hechos de que muchos de los creyentes a lo largo de la historia y ahora también sucumben ante una enfermedad? Yo les hablaba de la familia Medranda, ¿no? Y el pastor mismo de la iglesia fallece por COVID.
Y vos decís, pero ¿y cómo conciliás esto que dice el Salmo con la realidad de lo que pasamos los creyentes? O que morimos en un accidente, o que nos pasan cosas que no podemos comprender. Bueno, creo que parte de esa respuesta está en aquel que confía en el autoexistente, en el todopoderoso, en el soberano, en el Dios fuerte, de que nosotros, Él nos ve como inmortales, a los creyentes, porque pasamos de este mundo, de este lugar, de este espacio, al suyo. Pasamos a su presencia. Creo que parte de esta verdad es que nada nos puede pasar en esta tierra hasta que Él haga su obra en nosotros. Cuando salimos de este mundo y subimos al Padre, es porque Él terminó lo que tenía para nosotros. Y las circunstancias que nos sacan de este mundo, cualquiera sea, pienso en Jorge Daud, como un misionero, un siervo de Dios que mentoreó a tantos, que impactó la vida de tantos líderes, mi vida y tantos otros. El otro día hablaba con Abraham, un muchacho acá que es discípulo de Lucio Gallo, que muchos conocemos. Y Lucio es pastor en Salta, y Lucio habla de Jorge hasta hoy y cuenta testimonios de Jorge, cómo impactó su vida. Pero en 2008 falleció en un accidente, volcó con la camioneta solo en la ruta y se mató. Y así fue como pasó a la presencia de Dios. Y uno no comprende, no pudo haber pasado de otra manera. Uno no comprende. ¿Cómo conciliamos todas estas cosas con la verdad del Salmo? Porque Dios mira nuestra vida de una manera tan distinta. Nosotros somos tan terrenales, tan limitados al ver la vida. Creemos a veces que la vida es esto y nada más. Y que después de la muerte, como no sabemos qué pasa, entonces, ¿cómo que no sabemos qué pasa? Esa es una frase de un inconverso. Vos y yo sabemos lo que pasa. No nos dejemos engañar por la mentira del diablo, que está al acecho. Él está susurrando y mostrándonos a través de este mundo que no sabemos lo que pasa después de la muerte. Y nadie vino después del otro lado para decirnos qué hay. Eso es chamullo del mundo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, hermano. No nos dejemos intimidar e inundar la mente con mentiras. Sabemos lo que hay detrás. Detrás de este velo. Hay un velo en la muerte. Y el creyente no ve muerte, pero no pasa por la muerte. Pasamos de este mundo al Padre. Hermanos, esto no quita el dolor, pero nos da paz. El dolor es entendible porque uno ama a la persona que parte. Esta chica Medranda ponía en las redes sociales, no me acuerdo en dónde, que tía, te volveré a ver. El otro día falleció una tía más. Tía, estás con el Señor. Estás mejor. Ya no tenés más enfermedad. Es comprender a la luz de la eternidad lo que pasa, aunque no podemos comprender todo. Y esa es una confianza y una esperanza que ninguno que no tiene a Cristo puede disfrutar. Solamente lo que hemos nacido de nuevo y tenemos una confianza en el Padre, podemos sostenernos y confiar. Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, claro, porque el mundo es el campo del enemigo. Tenemos el enemigo adentro, la carne, pero tenemos el enemigo afuera, Satanás, y vivimos en su campo de batalla, en el mundo. Vivimos en un mundo caído, pero a la luz de la eternidad, la esperanza que nos sostiene es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, que nos podamos sostener en su promesa
en su persona. Y el dolor, déjalo que está bien. Al dolor acompañémoslo. Al dolor, lo peor que podemos hacer es la indiferencia, hacer de cuenta que nada pasa. No, el dolor está y hay que abrazarnos. Hay que consolarnos mutuamente, hay que estar ahí. Aunque físicamente no lo podamos hacer, de alguna otra manera se puede hacer. Pero el dolor es el dolor. Pero la esperanza bendita, como dice Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, ahí el Señor nos llevará con Él en las nubes para estar siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ves? La palabra de Dios trae esperanza, trae aliento, trae aliento. Que Dios bendiga su palabra, queridos hermanos, y que nos podamos seguir sosteniendo en fe y en amor unos a otros. Oramos, querido Dios, gracias porque tu palabra nos conforta, tus palabras nos sostienen. Señor, oramos por nuestros hermanos, oramos por Malvina. Señor, tú la puedes restaurar en su salud y confiamos en que tú vas a hacer lo que has decidido. Confiamos en tu promesa, en tu persona. Señor, oramos por Huguito, sosténle en su corazón, en su mente, en su confianza. Señor, más allá del dolor de estos días, angustia, incertidumbre, Señor, que podamos abrazarle, que podamos estar ahí, de una u otra forma. Con su hijo también, Hugo, oramos por él, por su recuperación. Señor, como lo has hecho también con Miguel, al cual amamos. Gracias porque le has cuidado 2 veces ya con el COVID. Señor, tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso venimos a ti en oración. Y clamamos a ti, Señor, porque tú eres el Padre de toda consolación, el Señor que nos sostiene, que nos fortalece, la roca, el refugio en el cual podemos ampararnos. Gracias, gracias porque nos oyes, porque nos escuchas, a pesar de nuestras miserias, a pesar de lo que somos. Señor, podemos venir a ti como Job clamaba, como el Señor Jesús clamaba en su angustia, y fue oído, y tú lo libraste de la angustia, lo sostuviste y le diste la victoria. Confiamos a ti, Señor, nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.